Hoy es un día muy especial. Hoy es un día de celebración para nuestra iglesia. Hay algunas visitas y le damos la bienvenida a todos los que están escuchando y todos los que están con nosotros. Y siempre es especial estar juntos y compartir el día del Señor, pero lo que hoy vamos a hacer representa algo que es el corazón de la vida de la iglesia, es el propósito central por el cual existimos, es lo que dio origen y mantiene nuestra vida como cuerpo, como iglesia. Y esta mañana voy a cambiar nuestro curso de estudios, no vamos a abrir en 1 Timoteo, más bien vamos a ir a 1 de Pedro, que es una carta que hemos ya llegado a familiarizarnos muchísimo como iglesia. Hace varios meses que estamos estudiando pasaje por pasaje toda esta carta y disfrutamos de hacerlo. Escuchamos comentarios de que el Señor guió el que podamos estar estudiando en este tiempo esta carta porque parece tan oportuna. Como iglesia estamos viviendo en medio de un tiempo muy distinto, con grandes desafíos, y como individuos, muchos de ustedes están viviendo pruebas y dificultades. Y esta carta fue escrita a creyentes que estaban sufriendo. La escribe el apóstol Pedro y está cerca aún del final de su vida él, no porque sea muy anciano, sino porque va a morir. La persecución en esta época había crecido y cada vez se veía más cerca que el Imperio Romano terminara tomando alguna decisión para perseguir oficialmente a los cristianos. Los cristianos estaban sufriendo de parte de sus familias, de parte de sus contextos, sus lugares laborales, sus vecinos. Estaban sufriendo el maltrato, estaban sufriendo la persecución directa. Muchos de ellos habían ya muerto por el nombre de Cristo. Y cuando Pedro escribe esta carta, el propósito de él es poder alentar a los creyentes a ser la iglesia en medio de esos momentos difíciles. Para eso él tiene que recordarles qué es ser iglesia, tiene que recordarles su identidad y después llamarles a vivir de acuerdo a esa identidad. Así que comienza en el capítulo 1 de 1 de Pedro haciendo justamente eso. Empieza a describir la salvación tan preciosa que hemos recibido. Es que cuando las cosas se ponen difíciles, es fácil perder eso de vista y empezar a mirarte como la víctima de la situación y no como el que recibió un gran regalo y un privilegio aún en medio de esta situación. Y Pedro le va a revertir esto, la forma de ver esto a los creyentes, cuando les dice que Dios está usando todas estas pruebas y esto es parte del plan. No hay nada extraño en esto. Esto es lo que Dios tenía en su propósito y Él va a usarlo en la vida de los creyentes para cumplirlo. Y el creyente tiene que mirar más allá de esta vida, algo que es mucho más glorioso que esta vida. Una herencia que no se puede describir con palabras, que no hay nada en este mundo que se parezca, pero que es segura, que está reservada en los cielos, que Dios la está guardando y protegiendo para nosotros, y Dios va a obrar en nosotros hasta llevarnos hasta ese día. Así que Pedro arranca haciéndole levantar la mirada a los creyentes para mirar y ver, más allá de las circunstancias, la gran salvación que han recibido y el privilegio, el gozo de ser parte de este obrar de Dios. Entonces, después de decir esto, ahora Pedro va a decir, bueno, si es que entendemos dónde estamos, si entendemos el regalo de la gracia de Dios, ahora tenemos que vivir de acuerdo a esto. Y empieza en el versículo 13 a mostrar todas las maneras en las que entender la salvación y creer en la salvación tiene que impactar mi vida diaria. Cada día tiene que ser distinto por saber quién soy en Cristo, por saber lo que he recibido, por saber quién es Dios para mí. Así que eso es lo próximo que va a hacer Pedro. Cuando termina el capítulo 1, con los primeros versículos del capítulo 2,
Ahora entramos en una tercera sección, podríamos decirlo así, en el versículo 4, donde Pedro va a hablar al creyente de cómo tienen que vivir su vida cristiana a la luz de su nueva identidad. No solamente ellos recibieron una gran salvación y por eso tienen que vivir ahora de esta manera, sino que ellos tienen que saber quiénes son. Esta identidad va a ser el motor que les va a mover a avanzar de acuerdo a esa identidad, una vida que le lleve gloria a Dios. Cuando vos empezás del versículo 4 a mirar lo que Pedro les dice en cuanto a esta nueva identidad, te das cuenta de que el creyente no solamente recibió una salvación individualmente, sino que ser salvo significó haber sido traído a pertenecer a algo mucho más grande que él mismo, mucho más significativo aún que las cosas que él vive individualmente, porque Dios tiene un plan para un pueblo, ahí lo va a llamar un edificio en los primeros versículos. Nosotros somos piedras que fuimos traídas a ser parte y pertenecer a esta obra de Dios que se llama su iglesia. Así que Pedro introduce esto en el versículo 4 y 5, y después en el 6, déjenme leer ahora a partir de ahí. Los versículos que hoy vamos a mirar con más atención son el 9 y el 10, pero déjenme arrancar del 6, donde Pedro dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahí en el versículo 6, Pedro nos dice que Dios estableció un punto de firmeza sobre el cual se va a construir todo este edificio, todo este propósito de Dios para salvar a su pueblo y para darles ese futuro que les prometió. Todo se apoya en la persona de Cristo. Estamos viviendo tiempos inestables, ¿no? La gente en su imaginación tiende a pensar que puede resolver sus problemas y lo intenta. Intenta desarrollar sus vidas, sus familias, sus negocios, sus proyectos, y en algunos momentos parece que lo logra, ¿no? Parece que avanza, parece que su vida empieza a tener dirección y que empieza a afirmarse, hasta que de repente algo pasa y todo se viene abajo. Y cuando eso pasa, el hombre se da cuenta de algo. Mi vida no era tan segura como pensé. Mi vida no la puedo sostener sobre ninguna de estas cosas que yo quise apoyarla a la vida. Y eso trae una pregunta. ¿Habría algún lugar donde una persona pudiera apoyar su vida y estar completamente convencido, y ciertamente sería un hecho, de que no se va a devorar, de que nunca va a ser defraudado, nunca va a ser avergonzado, nunca va a venir el desastre y la catástrofe a su vida? Este pasaje dice: sí, hay un lugar y solo un lugar. Es una piedra que fue colocada por Dios como la principal piedra, y el versículo 6 termina diciendo: el que creyere en él no será avergonzado. Jamás ninguna persona puso su confianza en la persona de Cristo y fue defraudado por él. Porque Cristo es esa piedra, elegida por Dios y colocada en el centro de la historia de la humanidad, colocada en el centro de todo su propósito. Todas las cosas existen para Él. Y Él es la clave de esta vida. Frente a Cristo, cada persona tiene que responder. Y la forma en la que Él responde va a marcar su destino eterno. Si Él desecha a Cristo como inútil, inservible, insignificante, y Él se entrega a todo lo demás, su vida va a terminar en la catástrofe, en el desastre total, en la destrucción, en la condenación eterna va a terminar su vida.
Pero si una persona abraza a Cristo como su única esperanza, su Salvador, el único capaz de perdonar su rebelión contra Dios y de dar seguridad a su vida y dirigir su vida, entonces esa persona va a tener firmeza, porque va a estar colocada como una piedra, como parte de un gran edificio que se apoya sobre la persona de Cristo, que es estable. Es lo único estable. Es la única base, la única fuente que puede sostener una vida. Ahora uno se pregunta, si es que Cristo es lo único sólido en esta vida, ¿por qué personas reaccionan menospreciando a Cristo, desechando a Cristo, aún burlándose de Cristo, tratándolo como insignificante y aún a veces como un problema? ¿Por qué actúan de esta manera? Y eso es lo que dice. El versículo 7 muestra dos reacciones totalmente distintas. Para un grupo, Cristo es, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Él es precioso, Él es lo más valioso que tenemos. Él es el tesoro de nuestra vida. Y como un tesoro precioso, nosotros perdemos todo para ganar a Cristo. Porque nada se compara con el valor de la persona de Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El hecho de que ellos lo rechacen no cambia el hecho de que Él es la única base, la única fuente de salvación. Pero para ellos fue una piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Qué hace que una persona abandone la única esperanza de salvación para él? ¿Qué hace que una persona se rebele contra el único que puede dar verdadera estabilidad a su vida, verdadero sentido, verdadero propósito y una herencia eterna? Bueno, hay algo en el corazón. Hay algo muy mal en el corazón del hombre que le rebela contra la verdad y le mantiene terco sobre el error que le va a destruir. Y el hombre termina siendo como... Una vez escuché una ilustración de un monito. Bueno, alguien me preguntó una vez cómo se casan los monos. Y la persona le contó cómo se hacía y dice, es muy fácil. Vos agarrás un cántaro, un jarrón, y ponés un maní adentro, o algo adentro que haga ruido. El monito mete su mano por la abertura, agarra lo que tiene ahí adentro y no lo va a soltar más. Queda atrapado ahí, con su mano cerrada, sosteniendo eso que tanto desea. Pero no soltar eso le lleva a su propia muerte. Y el hombre termina en esa misma condición, ¿no? Los pecados de su corazón se vuelven una esclavitud tan grande que no pueden dejar ir aquello que le está llevando a su propia destrucción. Esta es la razón por la cual rechazan a Cristo. No es por ignorancia, es por rebelión. Es por el deseo descontrolado que mantiene su pecado esclavo, le mantiene esclavo a sus pecados. Bueno, todo esto Pedro está mostrando como el contraste entre las respuestas frente a la persona de Cristo. Y ahora sí, el versículo 9 comienza con estas palabras: más vosotros. Este más vosotros está contrastando con este grupo del cual acaba de hablar. Este grupo que tropieza en la persona de Cristo, que no cree, por lo cual Cristo no es valioso para él. Y ellos van hacia su destrucción en desobediencia. Pero ustedes, no vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Les decía, Pedro está mostrando al creyente su nueva identidad. Y lo que él le dice, ustedes ahora pertenecen a esta obra de Dios. Ustedes están en este proyecto de construcción. Son una de esas piedras colocadas sobre Cristo. Ahora ustedes pertenecen a la iglesia. Creo que de esto tratan estos dos versículos. Por eso el título del mensaje de hoy es Pertenecer a la iglesia. De esto trata lo que hoy estamos celebrando en este lugar. Estamos dando testimonio de esta obra de salvación que Dios hizo en corazones y que ha hecho que estos individuos no solamente encuentren salvación, sino que encuentren una nueva identidad. Y esta nueva identidad no es una identidad individual, es una identidad colectiva. Son parte de algo que Dios está haciendo, de lo cual vamos a ver ahora en los dos versículos que vimos. Entonces, pertenecer a la iglesia. Y en primer lugar, vamos a ver que pertenecer a la iglesia es disfrutar de los más grandes beneficios en el mundo. Pertenecer a la iglesia es disfrutar de los más grandes beneficios en el mundo. Esto es lo primero de lo que habla el versículo 9. Y presta atención que se van a mencionar 4 ideas, descripciones de lo que significa pertenecer a la obra de Dios, a la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si te das cuenta, cada uno de estas descripciones tiene que ver con algo colectivo, ¿no? Linaje, sacerdocio, nación, pueblo. Nada de esto son términos individuales. Todos estos son términos colectivos que muestran que el creyente, cuando él es salvado por la gracia de Dios, inmediatamente es traído a pertenecer. En el mismo momento que él creyó, como dice el pasaje anterior, su vida fue transformada, nació de nuevo, pero algo más pasó. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le bautizó en el cuerpo de Cristo. No más adelante, no en algún otro momento, en alguna reunión especial, sino que ahí mismo, en el momento que él abrazó el Evangelio, él fue bautizado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal, a la que llamamos nosotros de esta manera, la iglesia verdadera. Pero el creyente que ahora es parte de esto va a vivir esa vida de cuerpo en relación a un grupo de hermanos que él tiene junto con él. Por eso es que todos estos términos hablan acerca de la vida en conjunto. Porque la vida del creyente no es la vida de uno que vive individualmente, sino uno que va a vivir en conjunto. Ser un creyente, o decir ser creyente y vivir aislado del pueblo de Dios, es una contradicción en sí misma. Porque el creyente, todo lo que se dice del creyente, tiene que ver con su identidad con los demás. Pensarlo así, al creyente se lo llama una oveja, que es parte de un rebaño. No existen rebaños de uno solo, ¿no? Rebaño es un término colectivo. Edificio, por ejemplo, el creyente es una piedra. Pero una piedra por sí sola no tiene ninguna función. Su identidad está ligada a un edificio. Es cuando está en el edificio que cumple el propósito por el cual fue creado ese ladrillo. Si pensamos en los miembros, cada miembro del cuerpo solamente puede tener su identidad unido al cuerpo, que marca la función que él va a tener, cómo él va a edificar, cómo va a él servir a ese cuerpo. Entonces, todos los términos, todas las imágenes que tenemos en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la iglesia, nos la muestran en esta forma, viviendo la vida de la iglesia verdadera en una forma local, física, con hermanos, lo que llamamos la iglesia local. Así que ahora, todos estos términos en conjunto se suman para que el creyente entienda esa nueva identidad que él tiene. Y mirá, vamos a verlos uno por uno. Pertenecer a la iglesia y disfrutar de los más grandes beneficios. ¿Qué beneficios tiene el creyente que es parte de la iglesia? En primer lugar, tiene el beneficio de la elección. Tiene el beneficio de la elección.
Lo primero que dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Pedro va a tomar estos cuadros del Antiguo Testamento. Pedro va a citar muchísimo en su carta pasajes del Antiguo Testamento. Como un hombre que fue criado en la enseñanza del Antiguo Testamento, él lo tiene muy fresco en su mente. Y él lo relaciona con la vida del creyente hoy. Así que él trae esta imagen del pueblo de Israel. Ahora, quiero decir algo. Lo que Pedro no está diciendo acá es que la iglesia reemplazó completamente a Israel. Lo que Pedro está diciendo es que lo mismo que se puede decir en cuanto a la nación de Israel, hoy se puede decir en cuanto a la iglesia. Y esto es lo que Pedro está señalando. Si miramos el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio, capítulo 10, se dice esto en cuanto a Israel. Dice así: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Saben lo que es? Pensá para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, ¿qué significa ser un linaje escogido? Lo que significa es que Dios miró todas las naciones de la tierra, y de todas las naciones de la tierra hizo una selección. Él miró a Israel y eligió de entre todos los pueblos a ese pueblo. En el capítulo 7 lo dice así, versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué significa ser linaje escogido? Lo que significa es que este universo es el universo de Dios. Todo le pertenece a Él, sin duda. Pero de todo lo que es suyo, Dios elige. Y en este caso, Dios eligió una nación, la nación de Israel. ¿Por qué Él eligió? Bueno, porque Él quería hacer algo especial con esta nación. Esa palabrita especial incluye muchas cosas. Nosotros sabemos en qué forma iba a ser especial esta nación. Por ejemplo, esta nación iba a ser especial en que Dios iba a habitar en medio de ellos. Con ningún otro pasó esto. Todos los pueblos de la tierra son creación de Dios, pero ninguna otra nación de la tierra podía decir Dios está en medio nuestro como Israel lo podía decir. Era especial Israel porque Dios les eligió para ser el instrumento para llevar su mensaje y para llevar su gloria a las demás naciones. Dios quería que todas las naciones vean su gloria. Dios quería la salvación de todos los pueblos, pero Dios hizo a Israel algo especial. Iban a ser el instrumento que iba a usar para traer salvación a todas las naciones. A través de Israel iba a venir el Mesías. Israel iba a tener las leyes de Dios que le iban a guiar. Dios no solamente iba a estar ahí de forma presencial, Dios iba a estar guiándoles a ellos como nación. Era un pueblo especial. Y podemos mirar todo ese cuadro y ahora traerlo acá. Porque Pedro nos dice que la iglesia de Cristo es justamente eso. Es un linaje escogido. La palabra linaje es la palabra raza. Es una clase de persona. Pero espera un poquito. Dios eligió una raza. Entonces Dios es racista, ¿no? Dios favorece una raza por sobre las otras razas. Bueno, pero hay algo importante para notar acá. Dios no favorece esta raza porque haya habido nada especial en esta raza. No hay nada distinto en esta raza a todas las demás. No hay nada, ninguna virtud. No hay nada que le llame a Dios a querer amarla de una forma especial. No hay en Dios acepción de persona. Es solamente su libertad para decidir elegir un pueblo y usarlo de una forma especial. Y ahora Pedro lo traslada y dice la iglesia. La iglesia de Cristo es una raza, es un linaje escogido. Claro que para nosotros, ser una raza escogida, un linaje escogido, no quiere decir que somos de una sola raza. La iglesia es un conjunto de muchas razas, ¿no? Ahora ya no hay diferencia entre gentiles y judíos en un solo cuerpo, en un solo grupo. Están unidos
todos. Pero aún así nos llama un linaje espiritual, un pueblo espiritual, elegido de entre todos los demás. Cuando Pedro usa esta idea de elegido, esto es algo que no solo aparece acá, aparece en el capítulo 1, ni bien arranca toda la carta, él dice así, él le llama a los creyentes elegidos según la presencia del Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mira, uno entra a la vida de la iglesia en el momento en que cree. Pero tiene que saber esto. Él creyó y abrazó la verdad del Evangelio. Pero mucho antes de que él responda al Evangelio, Dios había pensado en él. La salvación que nosotros hoy vemos en la historia estuvo en la mente de Dios antes de que comience la historia. Cuando Pedro dice elegido según la presencia de Dios Padre, está hablando de eso. Está hablando del propósito de Dios de tener un pueblo y de salvar a individuos. Y en la mente de Dios estuvo elegir para salvación. Así que cuando uno piensa en que es parte de la iglesia, uno tiene que entender esto. Este es el beneficio más grande que hay en el mundo entero. Si uno es parte de la iglesia, es porque Dios le eligió para salvación. Si uno es parte de la iglesia, es por este propósito eterno de Dios que obró para que Él pueda estar en este momento, en esta posición. Esto es el primer gran beneficio de los que son parte de la iglesia, que los distingue de los que no lo son. El segundo gran beneficio es el beneficio del servicio. Porque lo llama, fíjate, el primero linaje escogido, el segundo real sacerdocio. Lo segundo que va a decir del pueblo de Dios es que son sacerdotes reyes. Sacerdotes reyes, que la palabra real ahí no significa verdadero, sino significa realeza. Real sacerdocio quiere decir que Dios ha hecho algo muy especial con estos que Él ha salvado. Él les ha dado un lugar de honor único. Él les ha hecho reyes. Ahora, nosotros nos miramos y no parecemos reyes, ¿no? Nos miramos y parecemos personas comunes y corrientes. No estamos vestidos como reyes. No tenemos reconocimiento como lo que tendría un rey. Claramente no tenemos una autoridad para guiar o liderar este mundo como la tendría un rey. Entonces, ¿qué es esto de que Dios nos ha hecho reyes? Bueno, reyes tiene que ver con algo real que Dios dice que es presente hoy y algo que va a venir en el futuro. Hay muchos textos del Nuevo Testamento que hablan de esto. El creyente como un rey. En este caso es una realidad presente, pero que todavía no estamos ejerciéndola en la práctica. Pero si vos mirás los pasajes que aparecen en Apocalipsis, por ejemplo, esos pasajes hablan de que lo que el creyente es hoy, un día lo va a ejercer. Cuando habla, por ejemplo, del milenio, en Apocalipsis capítulo 19, dice que reinaron con él 1000 años. El reinado es algo real. Imagínate esta situación. Imagínate un niño que nació rey, porque él es el heredero al trono. Él ya lo es, pero todavía no está en la función, ¿no? Él tiene que crecer, ni siquiera entiende lo que es ser rey. Todavía no va a tener, pero eso no quiere decir que no lo es. Esto es lo que Dios dice del pueblo de Dios. Pertenecer a la iglesia implica haber sido honrado por Dios con esta posición, esta naturaleza. Somos reyes, sacerdotes. La palabra sacerdote ahí tiene que ver con una función. La palabra rey es el honor que Dios le dio al creyente y la palabra sacerdote es la función que le dio. Un sacerdote es una persona que sirve a Dios como un intermediario.
Él representa a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Él es una persona dedicada a estar administrando cosas sagradas y constantemente estar ofreciendo sacrificios a Dios. Por eso el sacerdote es un sacerdote de tiempo completo. Él no lo es en algunos momentos. Él todo el tiempo está sirviendo a Dios con todo lo que hace. Y esto es lo que se dice acá. El que fue hecho parte del pueblo de Dios es un rey sacerdote. El tercer beneficio es el beneficio de la separación, donde se menciona son una nación santa. Una nación santa. Y acá la palabra nación es la palabra etnia. De nuevo se refiere a un grupo de personas que fue apartado para Dios. Vimos antes el concepto de selección. Dios nos eligió. Pero el concepto de santo es un poquito más allá que solamente la elección. La elección significa que de todos Dios tuvo un propósito especial para ellos. Pero santificación significa que a ellos que Él eligió, Él los apartó, los separó para un propósito especial. Si vos mirás en la Biblia la palabra santidad, la palabra santidad tiene como centro esta idea. Ser santo significa estar apartado. Apartado, claro, de la corrupción de este mundo. Por eso santo lo relacionamos con pureza, pero no solamente de la corrupción del mundo, tiene que ver con santo para los propósitos de Dios. No solamente es limpia la persona, sino que la persona se va a consagrar completamente a esta tarea. Es como, por ejemplo, ¿te acordás en la historia de el rey de Babilonia, Belsasar, que decidió un día mandar a pedir los vasos del templo de Salomón, que había destruido el templo su papá, Nabucodonosor, habían destruido el templo de Jerusalén, habían traído todo lo que habían saqueado de allá, lo tenían ahí en Babilonia. Y se le ocurrió a Belsasar hacer traer todos los vasos del templo para tomar en esos vasos vino en una fiesta de orgías y pecado. En medio de la fiesta, mientras están tomando con los vasos del templo, aparece una mano en la pared. Escribe, no sé si se acuerdan, ha sido pesado en balanza, ha sido hallado falto, tu reino ha sido quitado y dado a los medos y a los persas. En ese momento fue juzgado él. ¿Por qué? Porque esto es santo. Él está usando lo santo para lo profano. Esta idea de santidad tiene que ver con consagración, separados, dedicados completamente a Dios. Y esto es lo que Pedro dice, esta nación tiene este regalo, haber sido apartados por Dios. La santidad no es una opción para el pueblo de Dios. La santidad es su identidad. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos salvados para la santidad. Y la santidad ahora tiene que ser nuestra ocupación constante. Vivir vidas santas y honrar a Dios en la santidad, en la distinción con este mundo. Este sería el tercer beneficio. El cuarto beneficio, fíjate, termina, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Otra vez, pueblo. De nuevo es una palabra, es otra palabra, pero se refiere también a una nación, a un grupo de gente. Un pueblo adquirido por Dios. El creyente no tiene una identidad aislada del resto de los creyentes. Él es pueblo. Por eso cada una de estas cosas se aplican a la vida de la iglesia. Por eso es que estamos hablando acerca de pertenecer a la iglesia. Y acá lo llaman pueblo adquirido por Dios. Esta idea de adquirido aparece un montón de veces también. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, por ejemplo, Pablo habla de la iglesia como un pueblo, como un rebaño, lo llama ahí, que fue comprado con la sangre de Cristo. Un pueblo adquirido por Dios significa que Dios pagó un precio por esto y ahora le pertenece.
Como le pertenece ahora a Dios, tiene la autoridad completa sobre este pueblo y Él puede dirigirlo. Y esta es la idea de pertenencia, pero acá pertenencia está puesto en el contexto de estos beneficios. Uno de los grandes beneficios es que somos posesión de Dios. Ser posesión de Dios marca el valor que Dios nos ha dado por ser posesión. Le digo, por ejemplo, imagínate que yo traigo hoy acá una camiseta que usó Messi en la final del Mundial. Es una camiseta argentina, la tengo acá. ¿Ustedes piensan que habría un valor especial sobre esa camiseta, más allá del valor que cuesta comprar esa camiseta? ¿Por qué habría un valor especial? Porque a veces, te digo, no solamente la camiseta, imagínate que yo te digo, mira, esta botella de Gatorade tomó Messi 2 tragos en la final del Mundial. Es algo insignificante, es algo que no tiene ningún valor. Pero porque Messi la tocó, porque Messi la agarró, ahora gana un valor, ¿no? Pensarlo así, lo que se está diciendo acá es el beneficio, el gozo del pueblo de Dios es ser pertenencia de Dios. Ser parte de lo que es suyo. De lo que hace que lo que no tendría ningún valor en sí mismo, ahora gane un valor, pero no porque lo tenga en sí mismo, sino por la relación que tiene con Dios. Somos el pueblo de Dios. No somos cualquier cosa. Somos propiedad de Dios. Por eso es que eso trae valor, trae seguridad, trae la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 6, 19 dice que habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ser de Dios significa ahora tener que vivir para Dios. Estos son los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. Pertenecer a la iglesia es disfrutar de los más grandes beneficios en el mundo. Pertenecer a la iglesia es tener la misión más importante en el mundo. Es tener la misión más importante en el mundo. Termina el versículo 9 de esta manera. Somos todo esto para, y acá está el propósito, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El hecho de ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Qué había en su intención? ¿Qué es lo que Él quería con todo esto? Y lo dice. Claro que nosotros somos los beneficiados, pero hay mucho más que este beneficio. Hay un propósito. El final no es estos beneficios. El final es lo que Él va a lograr a través de esto. ¿Y qué es lo que Él va a lograr? Su gloria. Él lo hizo para poder mostrar quién Él es en este pueblo. Y que Él pueda ser conocido y admirado por lo que Él es. Por eso es lo que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de todo esto nos ha dado ahora una nueva misión, una nueva función, un propósito para esta vida. El propósito es anunciar. El concepto de anunciar tiene que ver con salir fuera a anunciar. Tiene que ver con exponer fuera del contexto en donde estoy la verdad que fui llamado a anunciar. Anunciar no tiene que ver solamente con lo que decimos, tiene que ver tanto con lo que somos y hacemos, también con lo que decimos. La iglesia, todo en su conjunto, la vida de la iglesia, la vida de cada creyente en la iglesia, lo que se hace en la iglesia, lo que se dice en la iglesia avanzando para compartir de Cristo, todo eso es de lo que se está hablando acá, anunciar. ¿Y qué es lo que se anuncia? Las virtudes de aquel que os llamó. El mensaje del Evangelio va a traer grandes beneficios a las personas que respondan al Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio tiene como tema hablar acerca de quién Dios es. Es lo que Juan dice ahí en 1 de Juan capítulo 1, en el versículo 5. Juan dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos.
Juan, el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, el único apóstol que quedaba con vida en ese momento, está hablando del mensaje que los apóstoles salieron a predicar al mundo. El mensaje que escucharon de Cristo y que salieron a predicar al mundo fue este: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Fíjate, el mensaje que los apóstoles predicaron tenía que ver con Dios, tenía que ver con su carácter, en este caso con su santidad. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es la función de la iglesia. Es exaltar a Dios. Cuando la iglesia exalta a Dios y anuncia el carácter de Dios y la obra de Dios, el mundo va a responder a eso. Como lo vimos antes, algunos van a poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Van a poder ver. No solamente van a escuchar las palabras de la obra de la cruz, sino que van a poder ver un destello de la gloria de Dios. Y en su corazón van a poder ver lo que va a transformar todo su ser. Van a ver a Dios. Van a ver a un Dios justo que condena el pecado. Van a ver a un Dios compasivo que entregó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Van a ver a un Dios santo que demanda santidad. Y van a ver a un Dios misericordioso que no quiere la muerte del impío, quiere que el impío se convierta, se arrepienta de su pecado. Entonces, de repente, el que no conoce a Cristo, lo que ve es un destello de la gloria de Dios. Y viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, esa persona ahora va a ser transformada. Todo su ser. Y ahora esta persona va a convertirse en uno más de los que van a vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Y anunciamos las virtudes. Las virtudes tienen que ver con eso, ¿no? Una virtud tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con, como decía, con la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios. Todo eso son las virtudes. Y todo lo demás que es reflejado por la iglesia. Y es predicado por la iglesia. Las virtudes de aquel que nos llamó. Y acá Pedro está haciendo referencia a cómo se dio ese traspaso de lo que pasó en nuestra vida. De haber sido rebeldes y haber estado entregados al pecado y ahora estar acá en la iglesia de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Dios nos llamó. ¿Qué significa que Dios nos llamó? Bueno, significa que hubo alguien que nos predicó el Evangelio. Y significa que el Espíritu Santo obró en nuestro corazón y trajo convicción hacia el Evangelio. Y no solamente escuchamos las palabras del Evangelio, nosotros escuchamos el llamado de Dios. Eso es lo que transforma la vida de una persona. No la transforma, la vida de una persona no cambia porque está escuchando a una persona que le está animando a cambiar. La vida de una persona es transformada porque esa persona escucha el llamado de Dios. Profundo en su alma, él está viendo un destello de la gloria de Dios y él escucha la voz de Dios que le está llamando a abandonar su pecado, a abrazarse a Cristo para salvación. Y él responde al llamado de Dios. Y ese que nos llamó, es de quien ahora vamos a hablar. Porque el haber sido llamados es lo que transformó todo para nosotros. Y cuando nos llamó, nosotros lo vimos, lo entendimos, lo creímos. Y ahora no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Él nos llamó. Entonces, pertenecer a la iglesia es disfrutar de los más grandes beneficios en el mundo. Pertenecer a la iglesia es tener la misión más importante en el mundo. Pertenecer a la iglesia es haber salido, de la más profunda miseria en el mundo. Pertenecer a la iglesia es haber salido de la más profunda miseria en el mundo. Y fíjate, ahora el versículo 10 va a decir: vosotros que en otro tiempo no erais, pero ahora sois. En otro tiempo no habías, pero ahora veis. Va a marcar ese contraste de cómo cambió nuestra vida.
En realidad, el contraste comienza del versículo 9. Porque fíjate cómo termina el versículo 9. El que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser parte de la iglesia es haber sido rescatado de una condición miserable y tremenda. Muchas veces el mundo subestima sus problemas. Todos reconocen que tienen problemas, pero no entienden realmente la dimensión de su problema. Muchos aún vienen a la iglesia buscando una solución, pero lo que están buscando es la solución a algo que es ínfimo comparado con su verdadero problema. Ellos quieren ayuda para resolver sus problemas personales, sus problemas familiares. Pero acá Pedro está mostrando que ser parte de la iglesia es mucho más que esto. Es haber sido rescatado de una condición de miseria total. Fíjate lo primero que dice, fueron por el que nos llamó de las tinieblas, o sea, fuera de las tinieblas, y hacia la luz. Eso es lo primero que tenés que entender. Una persona sin Cristo está en tinieblas. El concepto de tinieblas bíblicamente tiene dos ideas. Tinieblas significa ignorancia. Muchas veces se habla de las tinieblas en este sentido. Por ejemplo, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Déjenme leer este primero. Primera Tesalonicenses 5, 17. Dice, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Primera de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjate, tinieblas tiene que ver con ceguera, tiene que ver con no saber a dónde vas. Cuando dice Pablo acá que Dios nos sacó de las tinieblas, vos tenés que entender, esta es la condición del mundo. El mundo vive en tinieblas, vive en completa ignorancia. Vivimos en la época, en toda la historia del mundo, donde el hombre supuestamente sabe más que nunca antes. Sabe más por los avances que se han hecho, ¿no? Sabe más en torno a la medicina, las ciencias, las matemáticas, sabe más en muchas cosas. Hoy vivimos en la era de la información, pero en medio de toda la información, el mundo no mejora, ¿no? El mundo parece desarmarse a nuestro alrededor. Es que el problema es que el mundo vive en las tinieblas. El mundo vive en las tinieblas significa que el mundo no ve, está cegado. Como está cegado, alguien que está cegado, imagínate, va caminando en medio de una habitación, chocándose con todo y sin saber ni siquiera con qué se choca. Sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones y sin ni siquiera entender la trascendencia de lo que está pasando. No entiende por qué pasa lo que pasa y no entiende cómo cambiar lo que pasa. El hombre es totalmente ciego a su realidad espiritual, en completa ignorancia. Y no solamente es la ignorancia, es también el pecado en el que está envuelto. Como les leí ahí en Primera Tesalonicenses, donde dice que de noche lo que pasa es que uno dice, los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Muchas veces el concepto de tinieblas está usado simbólicamente para referirse a la oscuridad moral, a la vida de pecado. Nosotros lo sabemos, ¿no? De noche se hacen cosas que no se harían en el día, ¿no? Y ese es el concepto bíblico que se trae para entender cómo está el mundo. El mundo está en tinieblas. Tal vez una descripción de cómo está el mundo, cuál es el verdadero problema del mundo, está ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17, donde Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y quiero decirte, si vos no estás en Cristo, si vos no sos parte del pueblo de Dios, esta es tu condición. Vos sentís algunos de los efectos
de tu pecado, porque te vas golpeando con las cosas, pero en realidad no llegas a entender todo lo que eso implica. Vos pensás, bueno, la verdad es que sí, Matías, tengo que reconocer, me equivoco, pero no es solo que te equivocas. Lo que dice es que vos estás en un camino, en una caída, sin freno, con un corazón insensible a la verdad de Dios, que no puede experimentar nada de la vida de Dios, cayendo en toda clase de impurezas que te dominan. Eso es el estado de una persona sin Cristo. De ese lugar nos llamó a su luz admirable. Ahí la idea de la luz es lo opuesto, ¿no? La luz tiene que ver con el conocimiento de Dios, la claridad con la que yo puedo ahora ver y entender. Porque Dios trajo luz, y luz tiene que ver con la vida en la luz. Tiene que ver con la vida de Dios, que se vive en la vida práctica. Ahí en Colosenses 1:13, por ejemplo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La forma en la que pasó, ¿cómo fuimos rescatados de esa condición miserable? ¿Cómo escapa uno de las tinieblas? Bueno, escapar de las tinieblas no es un ejercicio intelectual. Escapar de las tinieblas no es que vos lográs entender y hacer algo para escapar de la situación, porque las tinieblas implican que vos sos incapaz de hacerlo. ¿Qué implica escapar de las tinieblas? Bueno, 2 Corintios 4:6, mirá cómo lo dice. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿cómo salís de las tinieblas? Salís de las tinieblas porque Dios, en su gracia, te llama. Dios habla. Tu corazón percibe. Vos ves un destello de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y vos podés responder. En la práctica, ¿cómo sucede eso? Bueno, ahí en Hechos 20:18, cuando Cristo lo envía a Pablo, Cristo le dijo estas palabras: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo escapa una persona de las tinieblas? Escapa de esta manera. Necesita que un predicador sea enviado. Ese predicador va a hablar la verdad del Evangelio y la persona va a creer. Y va entonces a convertirse de las tinieblas. Va a convertirse de la potestad de Satanás a Dios. Y va a recibir la herencia entre los santificados. Jesús dijo esto: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ese es el propósito de Dios para el mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay dos cuadros más que usa, ¿no? No solamente antes éramos tinieblas, ahora somos luz. En otro tiempo, esta es una frase que se repite varias veces, en otros pasajes, no tenemos tiempo para repasarla ahora, pero en otro tiempo se está refiriendo: antes de Cristo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Esto hace eco con las palabras de Pablo en Efesios 2:12, donde dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes no eran pueblo. O sea, muchos piensan: bueno, ya soy hijo de Dios, ¿no? O sea, todos son hijos de Dios, ¿no? No todos son hijos de Dios. O alguien piensa: yo soy hijo de Dios, me bauticé cuando era niño, me bautizaron y ahora ya soy parte del pueblo de Dios. Pero
Pablo está señalando acá a estas personas el momento de su conversión. El día cuando salieron de las tinieblas, ese día fue el día también cuando se convirtieron en el pueblo de Dios. Acercarse y convivir con el pueblo de Dios no te hace parte del pueblo de Dios, sino el nuevo nacimiento lo hace. Antes no eras parte del pueblo de Dios y ahora sí lo son. Y el último dice, en aquel tiempo, en otro tiempo también, no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es otro de los aspectos que no solemos tener en mente cuando pensamos en nuestra realidad espiritual. Estar sin Cristo es estar sin misericordia. ¿Qué significa estar sin misericordia? Significa que vas a recibir lo que mereces por tu pecado. Muchas personas piensan, bueno, Dios va a decidir dónde voy a ir después de esta vida. Dios es bueno. Dios va a ver las cosas buenas que yo hice y va a dejar a un lado las malas que yo hice y va a dejarme entrar en el cielo. Pero acá Pablo está diciendo de que antes de Cristo estas personas estaban sin misericordia. No hay misericordia para ellos. No hay misericordia. Ahora, ¿qué significa? ¿Que Dios no quiere darle misericordia? No, lo que significa es que ellos no se benefician de la misericordia de Dios. Ellos van a ser tratados tal como su pecado lo merece. ¿Y cómo merece el pecado? ¿Qué merece el pecado? Merece el juicio. Merece la ira de Dios. Si no hay misericordia, lo que hay es ira. Antes de Cristo, nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Pero aunque antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Y hoy Cristian nos hacía recordar el pasaje ahí de 1 Timoteo capítulo 1. Y Pablo habla de la misericordia en su vida. Y él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. En el versículo 16, un versículo más adelante dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. ¿Cómo será la salvación? La salvación es una muestra de la misericordia de Dios, que toma al primero de los pecadores, al más pecador de todos, como Pablo, el que era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un asesino. Y por misericordia, Dios, en vez de dar lo que merece ese pecado, Dios le va a hacer el ejemplo de gracia para todos los demás. Todos van a ver en Pablo lo misericordioso que es Dios al haber perdonado todos sus pecados. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es estar en la miseria. Ser salvo es no merecer nada. No es ganar el favor de Dios por lo que yo hago, sino es verme el primero de los pecadores y clamar a Dios por misericordia. Y hay una buena noticia. Dios es rico en misericordia. Y Él no desprecia a ninguno que viene a Él en busca de misericordia. Es un rey clemente y misericordioso que está dispuesto e inclinado al perdón. Y cuando un alma clama a Dios, Dios extiende su abundante misericordia, le perdona, le limpia y le coloca en su pueblo. Así que ser parte de la iglesia de Dios es haber sido rescatado de esa miseria. Bueno, y hoy te pregunto, ¿sos parte vos de la iglesia? ¿Sos parte de la iglesia? Si lo sos, entonces vos sos el que ha recibido todos estos beneficios. Vos sos quien ha recibido esta misión. Vos sos el que ha sido librado y rescatado de esa condición de miseria y traído al punto donde hoy estás. Y hoy podés gozarte en esto. Alabar al Señor y vivir de acuerdo a esto. Si no lo sos, entonces el Señor no te llama. Ahora, ¿qué es ser parte de la iglesia? Ser parte de la iglesia no es firmar un papel.
Ese papel lo firmamos porque somos parte de la iglesia. Hacerse parte de una iglesia local es solamente la expresión natural de aquel que es parte de la iglesia universal. Dios te llama a ser su pueblo hoy. Te llama a creer en el Evangelio, a ver tu condición perdida y a clamar por misericordia, a creer en lo que Él hizo en la cruz para librarte de tus pecados y frente a Cristo no ser de los que lo desprecian, sino ser de los que creen y recibir todo esto por su gracia. Bueno, hoy vamos a escuchar y vas a ver una muestra práctica de lo que significa que Dios haga esta obra en la vida de personas. Y creo que el Señor te permite verlo para que puedas responder a esto. Si no estás en Cristo, vení a Él. Si estás en Cristo, poder gozarte en tu identidad en Él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, frente a todo lo que hoy tenemos en Cristo, ¿qué podemos hacer más que alabarte a ti? Tú eres el que lo ha hecho y te damos gracias. Te exaltamos por tu obra de gracia en nuestras vidas y te pedimos tu gracia para seguir viviendo como iglesia, la vida de la iglesia, para tu gloria, para que tu propósito se cumpla a través nuestro en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.